presentamos precisamente a Octavio Sandoval López y le damos una cordial bienvenida a este programa, tu programa Metrópolis, Octavio. Buenos días, Benjamín, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todo tu auditorio. Bien, pues hay temas muy importantes en este contexto, como ya hemos estado mencionando, en el entorno actual, que tú lo dominas y has estado muy compenetrado con esto. Y pues hemos visto las condiciones políticas, sociales, pero también el impacto económico que en nuestro país ha cambiado, ¿verdad? Y que no ha cambiado para mejorar. Pero antes que abordar este tema importante, económico, social y político, yo quisiera que nos explicaras un poco, nos recordaras un poco el quehacer del Consejo Coordinador Empresarial y qué es el área de influencia que se tiene. Bueno, el Consejo es una coordinación de 13 organismos de Mexicali, de todos los sectores económicos. Y los 13 presidentes nombran a un coordinador para que lo represente en temas estratégicos. Y básicamente nos interesa como prioridad el desarrollo económico, la gobernanza, el buen gobierno, por eso hablo de gobierno, el buen gobierno para el desarrollo económico. Eso implica la transparencia, la rendición de cuentas y el desarrollo de la sociedad, el desarrollo social también nos interesa, porque obviamente en las condiciones que estén nuestros trabajadores, pues van a estar nuestras empresas. Y eso está vinculado particularmente al tema de seguridad o inseguridad, porque si hay inseguridad en las colonias, pues las personas se quedan en su casa cuidando, o siempre tienen la preocupación, o en la empresa. Por eso, esos son los ejes principales de la economía, y luego ya el desarrollo por cada uno de los sectores. Si hablamos de turismo, si hablamos del sector restaurantero, de la industria, del comercio, todos los sectores están representados en el Consejo Coordinador Empresarial, incluso ya el clúster médico que acabamos de incorporar, las escuelas particulares, industria, comercio, INDEX, todos los sectores de la economía nombran un representante común para no dar diferentes mensajes. Todo lo que yo manifiesto públicamente sale de un consenso. De hecho, el próximo lunes voy a tener una reunión del Plan de Trabajo 2026 y les voy a preguntar cuáles son las prioridades que debemos impulsar en el caso de Mexicali y en el caso de Baja California. Nosotros somos coordinadores y somos un contrapeso de gobierno. Y a veces los contrapesos se ven más mediáticos, más presentes cuando los contrapesos naturales de un gobierno, que son quienes perdieron las elecciones. Sí, estoy hablando de los partidos políticos. Deberían hacer el trabajo que le corresponde de vigilar al que les ganó. Así es. Y resulta que pues esa parte está muy ausente. Estoy hablando particularmente de los partidos políticos. Entonces, cuando los grupos empresariales o sociales salen a exigir la parte que siempre han exigido, digo con altibajos, pero siempre han exigido. El CCE fue una institución muy fuerte en la época de que estuvo gobernando el PAN, con todos los presidentes anteriores. Nosotros tenemos 25 años. Y sigue siendo una institución de contrapeso porque nosotros exigimos los mínimos, ni siquiera los máximos. Y cuando hablo de los mínimos, hablo de desarrollo económico en los mínimos, infraestructura de nuestra ciudad, infraestructura para servicios, del desarrollo económico y seguridad, y con eso me quedo y es más que suficiente para tener todos los asuntos atendidos prácticamente. Un tema importante ahí, yo quisiera retomar este comentario de la falta de trabajo de la oposición actual que bien comentaste, ¿no? Y hemos visto cómo alguno de los partidos, ¿verdad?, ha generado pues esa duda, ¿verdad?, sobre esa labor y esa responsabilidad que tienen como oposición. Y precisamente porque alguno de sus líderes, pues seguramente ha debido haber tenido alguna negociación importante, ¿verdad?, en la cual pues se habla que algunos partidos ganan perdiendo. Y pues un tema de gran responsabilidad precisamente para nuestra comunidad. Pero volviendo al tema importante, y que yo quisiera concentrar preguntándote cómo cerró el crecimiento económico y el empleo en 2025. Platícanos sobre este tema importante. Voy a tratar de darle un enfoque de entendimiento a lo que tú explicaste. ¿Por qué afectan los números y por qué afecta la falta de crecimiento económico a nuestras familias?
al desarrollo social, a las empresas. Los números y las cifras que comentaba Benjamín, porque no hay oportunidad de empleos. Miren, ahorita se perdieron en la última cifra en Baja California 14,000 empleos. Debimos de haber creado 80,000 en el 2025. Significa que traemos un déficit de 95,000 empleos. Ese déficit de cómo me afecta a mí, ciudadano, cómo me afecta a mí que acabo de salir de la universidad, o cómo me afecta a mí que acabo de cumplir 20, 21, 22 años y mis papás ya me están diciendo que me ponga a trabajar. No estudié, pero me dicen, pues ya levántate y vete a buscar la papa, como dicen. Pues que van a ir a tocar puertas en las empresas y sobre todo los de primer empleo son los más difíciles de incorporar, porque llegan, haces un reclutamiento y te llegan 30 solicitudes. Entonces tú empiezas a filtrar y dices, pues no tiene experiencia, y los de no experiencia los pones acá, primer empleo, y no les da la oportunidad porque tienen la opción de personas con experiencia. Así les afecta, no encuentran empleo los jóvenes que se están incorporando a la economía. Por eso la parte de la exigencia. Y quienes ya están trabajando tienen una condición de oferta-demanda. Es decir, hay mucha oferta de trabajadores afuera y yo tengo mis trabajadores. Entonces, pues, ¿qué dices? Estás jugando con los trabajadores que tienes desde el punto de vista de salarios y prestaciones. No tienen elementos para negociar con el patrón mejores empleos y mejores salarios porque hay una sobreoferta de trabajadores. Así les afecta, así deben de entenderlo los trabajadores y la sociedad. Antes, hace 2 años, ustedes saben, las personas que me están escuchando que tienen un empleo, yo podía renunciar mañana y pasado mañana tenía un empleo y mejor pagado. Ahora más vale que cuidemos la chamba porque si renunciamos vamos a durar 15 días o un mes para conseguir trabajo y cuando lo encontremos, a lo mejor lo encontramos en peores condiciones de como lo tenemos. Hay que cuidar el empleo. Por eso afecta no tener crecimiento económico. Por eso afecta que no haya ofertas. El país necesita crear anualmente 1.250.000 empleos. Creamos 1 millón el año pasado. Creamos 250,000, nos faltó 1 millón. Baja California perdió 14,000. Entonces, significa que cada año 1.250.000 personas se van incorporando al mercado laboral porque crecieron, porque tuvieron 21, 22, 23 y tienen que chambear, porque terminaron la universidad. Pero ese 1.250.000 personas, ¿sí? Nada más les tienen una oportunidad de 250,000. ¿Qué significa? Que hay 5 aspirantes por cada plaza nueva que se va creando. Y se quedan frustrados los jóvenes porque nuestra sociedad, porque nuestro modelo de desarrollo económico, porque la estrategia que ha implementado el gobierno, el actual y el presente, no es una estrategia de desarrollo económico. No es una estrategia de detonar la economía, porque se le han pasado culpando al presidente Trump por los aranceles. Y el presidente Trump y los aranceles y la parte geoeconómica que se está configurando solamente es un ingrediente, pero uno de 10 estrategias que deben de haber implementado. Y ahorita les platico qué es lo que nos está pasando como economía a nuestro país, que no hace que generemos oportunidades para los jóvenes, para esa generación que debe empezar a trabajar de los 18 a los 30 años, ese rango de jóvenes que no tienen oportunidades y que llegaron a este país y llegaron a este país a la economía formal y no saben cómo funciona. Porque si yo hago todo lo que tengo que hacer, estudiar, portarme bien, ser buen ciudadano, cuando salgo al mercado laboral nadie me quiere? Así se sienten, sobre todo primer empleo. ¿Sí? Porque nadie me da trabajo. Si yo sé cómputo, sé esto, voy a cumplir, porque no hay oportunidades. Y esa parte es fundamental en una sociedad. Y ahora, esto representado en nuestro estado, ¿cuáles son los retos sobre seguridad, economía y sobre todo los diferentes temas que tenemos
de falta de inversión extranjera en nuestro estado. ¿Qué es la opinión? ¿Cuáles son los análisis que han hecho y detectar esos principales retos? Es un principio de la percepción de qué es el sector empresarial. Cuando el Estado, el gobierno ve al sector empresarial como enemigo, ¿sí? Y como contraparte, o como me dijeron a mí, que soy un opositor, ¿verdad? Ajá, hija. No soy un opositor, solamente soy posicionamiento. Te lo doy en este contexto. Mira, incapacidad de desarrollo económico. Te doy un ejemplo que a lo mejor no afecta a la mayoría de las personas que no estamos en. Como nunca, Mexicali no tiene vuelos directos de una de las compañías directos a la Ciudad de México. ¿Cómo es posible que la capital de Baja California no tenga vuelos directos? Los tiene a las 12 de la noche. ¿Sí? Y tienes que salir a las 12 de la noche para llegar a las 5 de la mañana un vuelo directo. Y solamente hay una compañía que tiene un vuelo directo. ¿Sí? Una ciudad de más de 1 millón de habitantes. Pero esa ceguera del secretario de Economía que estaba y ahora que estaba, dio la jalabe ese asunto. Pero ¿cómo es posible que no tengan la visión de decir por qué Mexicali no tiene vuelos directos a la Ciudad de México de día? Antes había 3 vuelos directos, ¿sí? Ahorita nada más hay 1. Y una compañía que es la más popular, el vuelo es a las 12 de la noche. Entonces, ¿cómo quiere impulsarse el desarrollo económico de Mexicali si ni siquiera tiene conectividad? Algo tan elemental, tan básico. Y entonces tenemos que salir nosotros a protestar y exigir que no tenemos vuelos. Entonces, pues, oye, no lo estás viendo, no deberías estarlo viendo eso como autoridad. Y en el caso, déjame, les explico a la gente con un modelo parábola, ¿no? México es como un país. México es un país, que es como un restaurante. Así, imagínenselo. Cuando ustedes van a un restaurante, ¿qué esperan? Que los traten bien, que los atiendan, que no les cobren de más, que no los roben y que les den el servicio bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nuestro país? Le cambias todas las condiciones porque la inversión extranjera está revisando los países y dice sí, no, sí, no, sí, no. Y dependiendo de cómo salió el puntaje, invierto o no invierto. No hay amor. La inversión extranjera no tiene amor a un país. Simplemente qué es más productivo y qué es más efectivo. Nosotros hicimos muchas cosas mal en este país, los mexicanos. Por ejemplo, hicimos una reforma judicial innecesaria. Desmantelamos el Poder Judicial. Cuando se desmantela el Poder Judicial, todavía la Corte dice, vamos a revisar los casos anteriores para reabrirlos. ¿Sí? Nadie va a venir del extranjero, de inversión extranjera, a decir, no lo reabras. Reabre. Es como si ustedes van a un restaurante y ustedes dicen, ese restaurante no llegues ahí porque te cargan en la cuenta, te roban. Pues no entras al restaurante, no vas a decirle, oye, no vayas a robar, no le vas a cargar en la cuenta, no entras. Te dan mal servicio, no regresas. Te dan mal servicio, no regresas. México es lo mismo. Te dan mal servicio, no tienes seguridad jurídica, no tienes certeza jurídica, no regresas. Si yo voy a un restaurante y sé que me van a cargar la cuenta, que me van a atender mal, que me van a atender con la jeta, como dicen, que se van a estar enojados, pues no voy a ir a ese restaurante. En México es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No llega la inversión, pero no llega la inversión porque no tenemos una buena carta de presentación. Así es. Eso. Y vemos luego con todavía gran envidia si nos asaltan, cómo se va a otras latitudes. Se va a Argentina, que están lejísimos. Y por ejemplo, Brasil, que es un caso y Argentina, o alguno de los países de América Latina. Así es. Oye, se abrió como El Salvador, por ejemplo, que se transformó y está recibiendo toda la inversión extranjera. Totalmente. ¿Sí? Costa Rica. Y vas a Panamá. Y vemos cómo México, decíamos hace unos minutos en la introducción, vemos cómo de 19 países latinoamericanos, excluido Cuba, pues México está en el lugar número 18, solamente arriba de Trinidad y Tobago. Pena nos debería pero no nos da presentación. Es como el amigo que está vendiendo los mangos, ¿no? Que los mangos tienen una vida útil, ¿no? Y dice, oye, amigo, pues ¿cómo van los mangos? A 40 pesos. Dice, el kilo. Pues si oiga, si aquí están en el árbol nomás de bajarlos, como es de por ahí de Mochi, ¿no? De donde hay mucho mango. Y 40 pesos, pues vale 30 acá afuera, 40.
No, pues se lo véndemelo a 30, hombre, pues vale 30, 40. Oiga, amigo, pues si no me lo venden, en 2 días se le van a madurar. Pues que se maduren ese que dice, pero no se lo bajo. Entonces, eso es lo mismo que está pasando. En el caso de Baja California, a Baja California nos hace falta tener mayor exigencia como Estado. Así es. Porque yo platico con el secretario de Economía y aunque defiende sus cifras, ciertamente hay inversión, pero hay inversión que no genera empleo, que no genera empleo directo. El sector que genera empleo directo es el sector de exportación, asociado a Index, asociado a Canacintra, de mis sectores, asociado a vivienda. Te voy a poner un ejemplo bien básico. Ahorita el segmento 2, los jóvenes de 30 a 40 años. Los jóvenes de 30 a 40 años, un joven de 30 años tiene 5 años trabajando por lo menos. Ya lo corriendo de su casa porque tiene que más trabajar. Tiene 5 años trabajando o tiene 7 años trabajando. Los jóvenes se casaban de entre los 25 y los 30 años. Ahora ya no se casan, pero no se casan porque no tienen opciones de crear una familia e independizarse. Pero eso lo dejo aparte. Una persona que tiene 5 años trabajando en o que tiene 7 años trabajando, ¿sí? Técnicamente le es imposible que compre casa. Así es. Es un tema que quería abordar contigo precisamente. Viendo la estadística, vemos cómo algunos de los gobiernos, hablamos de la estadística en 2003, ¿verdad? En donde 0.7 de las familias mexicanas tenían acceso a una casa o tenían una casa. Esto quiere decir que el 25% o una cuarta parte vivía con la tía, con la suegra, con el suegro o con quien fuera. Un tema familiar ahí de integración. Y también vemos cómo en esos 25 años el concepto de las familias mexicanas era patrimonial sobre la vivienda. Y pues por otra parte vemos cómo esto crece en 2007 y llega a una casa por cada familia mexicana. Y pues fue un gran éxito en la vivienda. Pero hoy por hoy, precisamente vemos ese tema que comentabas hace unos minutos, en donde los jóvenes no pueden tener acceso a la vivienda, ¿verdad? Y platícanos un poco sobre esto. A una vivienda digna. Y cuando hablo de una vivienda digna, estoy hablando de una casa con 2 cuartos, un baño y medio, la cocina, o sea, una casa de 90, 100 metros de construcción, un terreno de 160 metros, como las que están para el sur y nuestra ciudad. Porque no hablamos de la Independencia, ni de la Progar, ni de la Cuauhtémoc, ni de acá, porque esas casas son terrenos de 200 metros y con casas más grandes. ¿Por qué no tienen poder de compra? ¿Por qué no pueden comprar? Es que los engañan en que dicen que los están... La gente tiene 7 años, 8 años de trabajo y no puede comprar una casa. Y cuando la compra, porque las casas de más o menos dignas valen entre 1.800.000 y 2 millones. No las que quiere hacer el gobierno de 600,000, que son unas verdaderas pichoneras. Así es, sí, claro. Es injusto, es inhumano eso, que quiere hacer una casa de 40 metros o 50 metros de construcción para una familia de 3 o de 4. No pueden vivir. Pero me regreso a esa parte. Más o menos del valor de la casa, se paga el 10%. Una casa de 1.600.000 paga una mensualidad de 16,000 pesos. Para pagar 16,000 pesos significa que es el 30% del ingreso. Entonces el ingreso debería ser 45,000 pesos netos y brutos debería ser 60. Si son 2, deberían de ganar 30,000 pesos cada persona. Eso los convierte a los jóvenes que estudiaron, los que estudiaron prepa y que son de un ingreso menor, no tienen acceso a vivienda. Y eso es un error de política económica. Okay. O sea, no es un asunto de gobierno, y es un asunto de distribución de la riqueza. Y es un asunto de estrategia. Y es un asunto de estimular sectores económicos para que sea competitiva el valor. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué hicieron el gobierno debe poner una parte del precio y debe darle facilidades al sector para que sea detonante y el costo se disminuya. El gobierno federal, cuando quiso hacer la vivienda del programa de bienestar que trae, quería hacer vivienda aquí de 700,000 pesos
pues el costo de construcción era de 800, tú sabes bien de eso, pues no voy a hacer una vivienda para que me dé una pérdida de 200, pues te regalo el terreno, pues dime, aunque me regales el terreno, me arrime los servicios, me pongas la luz, el agua a pie de calle, me alcanza. Entonces, lo que les quiero explicar es que esos números globales de los que estamos hablando, esas condiciones de falta de desarrollo económico afectan la vida diaria de las personas. Mira, yo te puedo dar un ejemplo muy básico de nuestra ciudad y no me canso de decirlo porque es el mejor reflejo. Nosotros tenemos esta ciudad en los 70s, en los 80s y en los 90s se pavimentó. ¿De dónde salía el dinero para pavimentarse? Pues de la economía, de lo que aportaban las personas, de lo que aportaba el gobierno municipal, del estado y federal. Ahorita tenemos nuestra ciudad como si fuera un carro viejo, así le digo yo. Nuestra ciudad como si fuera un carro que compramos hace 25 años, que es lo que tienen los pavimentos, ¿sí? Pero no le dimos mantenimiento. No le dimos mantenimiento y lo dejamos caer. Ves calles como la que está aquí en La Madero, de veras, intransitables. Así Ahora, es. tú puedes decir, es que ves esa calle y así está todo el país. No, señores, no está todo el país así. Tú vas a sus capitales y no está así, ¿sí? Y luego te metes a las colonias, en la Independencia. Yo digo mucho estas colonias porque ando más en estas colonias, en la Probada, la Independencia, pero también en la parte de las colonias del sur. Intransitables, Así es. intransitables. Y eso hace que uno se pregunte cómo nuestra ciudad, cómo permitimos que nuestra ciudad tuviera un deterioro. Y no es un asunto de echarle la culpa a Morena ni a la administración actual. Es un proceso de deterioro que hemos tenido acumulado, pero por una gestión de gobierno que yo te voy a explicar. ¿Cómo es posible que tengamos esas calles, pero por otro lado alguien pasa a Estados Unidos con 800,000 pesos en efectivo en una bolsa? Tema O importante. en 2 bolsas, o en 3 bolsas, en lo que sea. Ajá. Tema importante. Tema importante. Pero vamos a ir a un corte comercial para precisamente atender varias de nuestras preguntas y abordar precisamente ese tema que acabas de comentar y esta responsabilidad que tenemos los mexicanos, sobre todo en temas de corrupción y lo que sería, por otra parte, los esquemas de legalidad. Regresamos en unos minutos y varias de las preguntas que usted ha hecho las vamos a leer. Regresamos después de corte comercial. Bien, pues regresamos después de este corte comercial con este gran invitado precisamente que está a cargo de esta importante coordinación del sector empresarial en el Consejo Coordinador Empresarial precisamente de Mexicali, Octavio Sandoval López, que ha hecho un gran esfuerzo a lo largo de décadas, no solamente en el CCE, no solamente en la Coparmex, no solamente en los institutos de transparencia y rendición de cuentas y esos esquemas que tenemos que ver con las auditorías, investigaciones y sobre todo los análisis de profundidad. Nos llegan muchas preguntas, nos llegan mucha insistencia sobre esos 800,000 pesos, ¿verdad? De esa diputada, ¿verdad? Nos llegan varias preguntas al respecto, varios comentarios muy negativos, muchos de ellos. También nos llegan preguntas si es que ha crecido los esquemas de impuestos en la actualidad. También nos llegan varias preguntas más sobre los temas de Baja California y su falta de competitividad, varias preguntas al respecto. También los temas de infraestructura que pues ya se han comentado en los últimos minutos sobre las calles y las instalaciones, pero también nos llegan varias preguntas precisamente sobre la falta de poder adquisitivo de los bajacalifornianos como antes se tenía y este gran deterioro que se ha tenido en Baja California, ¿no? Y pues nos llegan también preguntas sobre el Iztecali, pero yo quisiera concluir todas estas preguntas en un esquema importante y es en ese deseo de los partidos por llegar al poder, pero pues algunos de ellos llegan de manera pues no ortodoxa, pudiéramos decirlo, ¿verdad? Llegan con toda una estrategia, con un gran capital, con una gran filosofía mediática, ¿verdad? Sobre todo el dominio de las redes y esos cambios en la verdad absoluta, ¿no? Pero también, lo más importante, pues el tema de legalidad comparado con los esquemas de corrupción, los temas de transparencia contra la oscuridad. Yo quisiera que nos platicaras, tú eres experto en este tema,
pues tendremos cerca de unos 5 minutitos, si no me equivoco, para abordar este importante tema. Gracias, Benjamín. Ahorita platicábamos que ocupamos como unas 4 horas, porque me mandó como unas 10 preguntas. ¿Sabes qué? Ocupamos como unas 4 horas para desarrollar todo el tema. Y mira, en el caso de transparencia y rendición de cuentas, y lo digo con tristeza, la cuarta transformación no llegó al Congreso. De veras. Si nosotros revisamos los presupuestos del Congreso de las legislaturas de Baja California, los últimos 5, ¿sí?, que son 15 años, o los últimos 4, el presupuesto no se ha visto disminuido. Estamos hablando de 1.200 millones, el último que ya lo revisé. El problema del presupuesto, y está asociado a la gente se pregunta de dónde salieron esos 800,000 pesos que dicen que son de ahorros de la diputada, y de dónde sale la defensa del otro diputado, inclusive señalando que yo ando furioso. Yo digo, no soy furioso, estoy indignado, y la gente a lo mejor anda furiosa por lo que veo en redes sociales, pero déjenme les digo, miren, yo siempre les he señalado, y eso aplica para todos los diputados y también los de oposición, les hago la cuenta de el ingreso disponible o el recurso disponible que tiene cada diputado al mes, 700,000 pesos, y nadie me lo desmiente. Y yo les digo, bueno, pues que se haga una auditoría al Congreso para que se transparente. Es más, yo pago la auditoría. Yo la pago la auditoría. Para que no digan que no tienen dinero para hacerla, yo la pago. Le pido cooperacha a la raza, a la gente. Un diputado agarra 300,000 pesos de gasto social, partida de gasto social. Innecesaria, porque los diputados no deben tener esa partida. Agarran 200,000 pesos por tener un módulo. Innecesario, porque el Congreso tiene oficinas. Van 500,000. ¿Sí? Agarran 50,000 pesos por pertenecer a una comisión. Innecesario, porque ya se les paga. Se les paga también 75,000 pesos por coordinar una comisión. Van 625,000 pesos mensuales. Y dicen que ganan 80,000 pesos. Entonces, pues se ponen una dieta de 80,000, pero tienen otros ingresos. Y yo les digo, pues transparenten eso o eliminen esas partidas. Entonces, ¿de dónde sale tanto dinero? Y yo creo que cuando los diputados, cuando son aspirantes, que te señalabas ahorita, y se convierten en funcionarios, se transforman. Y se transforman también los de la oposición. Así es. Porque esos ingresos es para todos, no es para solamente la mayoría de uno de los partidos que gobierna el Congreso, no para los 17, es para los 25. Entonces, ¿por qué no transparentan eso? ¿Por qué no eliminan esa partida? Esa partida se puso cuando estaba el PRI y cuando estaba el PAN, ¿sí? Pero no lo quitaron. Por cuando llegaron la cuarta transformación, no lo quitaron, cosa que sí hizo la presidenta de la República, cosa que sí hizo el Congreso Federal, cosa que sí hicieron en las secretarías federales, cosa que sí hizo el gobierno federal. Los gobiernos de los estados, y esa responsabilidad del Congreso, no es de la gobernadora, no le quieren echar la culpa a la gobernadora, es responsabilidad del Congreso, porque el Congreso determina su propio presupuesto. Pues nos han llegado más y más preguntas, Arturo González. Este gobierno no le interesa la propiedad familiar, lo único que le interesa a ellos es dar apoyos para que esa gente dependa de ellos. Carlos Rodríguez dice, en el Estado no hay estímulos fiscales para atraer inversión extranjera, hay que voltear al Bajío, que está repuntando, ¿verdad?, con inversiones extranjeras. Jorge López, excelente programa. ¿Cuándo viene a Tijuana? Lo están viendo desde Tijuana, ¿verdad? Solo se puede ver por internet. También Alejandro Estrada, 95% de la población no puede ni ahorrar esa cantidad en toda su vida. Y pues están hablando precisamente de los temas. 800,000, sí. Sí, también sigue señor Daniel Ortega, dice, no hay oposición en el Estado y tampoco en el país. Hay muy poca participación ciudadana en la política. ¿Algún breve para contestar estas preguntas? Nos quedan escasos, sí, 2 minutitos, ¿verdad? ¿Qué decimos a la gente que nos está mandando estas preguntas? Bueno, los asuntos del Estado, los asuntos de la ciudad, los asuntos de la colonia, los asuntos de la cuadra son asuntos de los ciudadanos, no asuntos de gobierno.
Entonces es importante tener participación. Participen en alguna de las organizaciones, la más cercana que tengan de su comunidad, de la iglesia, de la colonia, de su organización, para que se hagan escuchar. Porque la oposición no lo representa. Yo no soy opositor, yo trato de hacer contrapeso y hacer posicionamientos. Hay que activarnos para resolver los problemas, porque los problemas no los va a resolver el gobierno. Los problemas los resolvemos nosotros con trabajo, con esfuerzo, con dedicación y con exigencia. En otro programa, si me invita Benjamín, les voy a decir cuánto pagan de impuesto. Cómo su ingreso se convierte en impuestos de consumo, impuestos sobre la renta, y termina nada más como la canción esa de que no le alcanza. ¿Cómo se llama la canción? Okay. Nos siguen llegando preguntas y preguntas. El señor Francisco Pérez, los políticos son los únicos que pueden viajar, y esto precisamente pues comparado contra lo que antes los bajacalifornianos hacíamos en los veranos, de viajar al interior del país, sí, y que ya no podemos. Claro, las personas en el pasado, los maestros, las comunidades, en el tiempo de calor se iban de aquí, se iban al sur, y ya estaban 2 meses y regresaban. Y yo creo que el caso del poder de compra es un asunto que se debe de resolver. Me parece que es indispensable, no me parece, es indispensable que nos reactivemos y nos activemos. Miren, este año 2026, como mensaje final, cuiden la chamba. Va a haber un crecimiento proyectado del gobierno del 1.5%. Eso siempre quítale un punto, entonces no vamos a crecer. Porque así nos pasó en el 25, no quiero ser catastrófico, no estamos en una condición de crisis, pero sí hay que cuidar lo que tenemos, y hay que cuidar lo que tenemos. No hay crisis que no elimine el trabajo, no hay crisis que no elimine el esfuerzo, no hay crisis que no hay problema que no se solucione si no lo solucionamos nosotros mismos. No esperen que el papá del gobierno resuelva el problema, porque el gobierno solamente le está dando ingresos de sobrevivencia, y son insuficientes. 6,000 pesos al mes. 3,000 pesos se los echan en nada al mes, no les sirven. Hay que trabajar para generar. Pues muchísimas gracias, Octavio, y pues primeramente pues agradecerte el que estás aquí con nosotros, porque sabemos que estás bien ocupado, pero sobre todo el que nos compartas esas experiencias y este gran análisis de esa gran experiencia que has acumulado por décadas, y que has estado facilitando a los mexicalenses y a los bajacalifornianos en este importante tema de hacer contrapesos. Muchas felicidades. Y pues seguimos con muchas preguntas que todavía nos siguen llegando, y más preguntas, ¿verdad? Pero pues te estaremos invitando próximamente nuevamente. Sí, muchas gracias por la invitación, Benjamín. Muchas gracias al señor Cavada. Quiero decirle al público que este programa no tiene costo para mí, y es un si lo pagara no tendría que pagarlo. Es un espacio que agradezco, y agradezco la contribución que el canal tiene para abordar los temas de importancia para los bajacalifornianos y para los mexicalenses y todos los municipios, porque a veces me ven en otros municipios y dicen, oye, que no nos mencionó Ensenada, Tijuana, Rosarito, todos los bajacalifornianos. Creo que es importante que cuidemos nuestro estado. Tenemos muchos retos este año. Luego les hablaré el tema de inseguridad y la relación con Estados Unidos, que nos genera mucha incertidumbre, de las amenazas de intervención y las amenazas de atender el problema. Un problema muy grave que tenemos de vinculación de algunos políticos que traicionaron a Morena con el crimen organizado, y que pues te vamos a seguir invitando, ¿verdad? Ya nos excedimos del tiempo, ya me están pasando ahí que ya sigue el siguiente programa, pero pues antes de despedirnos, yo también quiero reiterar nuestro agradecimiento a Canal 66 por esta apertura que siempre ha tenido a lo largo de más de 10 años que ya tiene Metrópolis aquí, precisamente con ustedes. Y pues estaremos participando y exponiendo estos temas, claro, con el fundamento requerido para que usted los tenga de primera mano. Y bien, pues muchas gracias entonces, y nos despedimos de este público, pero nos vemos la próxima semana aquí en Metrópolis, presente y futuro, con Participación Ciudadana. Hasta la próxima semana.